muchas presiones sobre el Congreso para que se impulsen y se puedan votar iniciativas tan esperadas como la reforma de pensiones, permisología, entre otras. Vamos a estar conversando de esta agenda junto al diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bien, llegando hace poco de Valdivia, así que desde el sol de Valdivia al sol de Santiago. Un sol bien intenso aquí va a encontrar. Diputado, compra fallida de la casa del expresidente Allende. ¿Cómo ve usted? La presidenta de su partido ha sido muy crítica. Ella pide que se asuman responsabilidades porque acá, desde el punto de vista ya de la familia, se ha generado un daño a la familia y a la memoria del presidente. Sí, mira, yo lamento mucho que el incorrecto actuar de Bienes Nacionales en términos del estudio que se desarrolló para poder adquirir dos casas de dos expresidentes. Si entendamos que de hecho, la otra no hay problema. Lo que está haciendo el gobierno es adquirir dos partes de la historia de nuestro país, que son las viviendas tanto del presidente Elwin como la vivienda del presidente Allende, pero en este caso se expuso innecesariamente no solamente a la familia del presidente Allende, a la actual ministra de Estado Maya Fernández, a la actual senadora Isabel Allende, sino que además se expone el mismo gobierno por falta de prolijidad al interior del Ministerio de Bienes Nacionales. Y creo que esta falta de prolijidad hoy día le ha provocado un daño innecesario a una familia que nunca tuvo que haberle provocado un daño. Es decir, la casa de Guardia Vieja, que es parte de la historia también de nuestro país, es una casa que actualmente es habitada, la familia no tiene necesidad económica. Entonces, si ven que el gobierno quiere mantenerla para mantener la historia de nuestro país, bienvenido sea, ellos se abren a esa posibilidad. Pero nunca existió un afán de negocio, además es una casa que en términos arquitectónicos es bien linda, es parte de la historia de la familia. Entonces ellos nunca buscaron, como hoy día se entendió en la opinión pública, hacerse ricos con la venta de una propiedad que además está muy bien ubicada. Entonces cuando por un actuar negligente o poco o mal desarrollado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, poco prolijo, iba a decir, se exponga de esta manera a la familia Allende, se exponga de esta manera al gobierno, yo creo que efectivamente allí hay responsables y esos responsables deberían responder o por lo menos pedir disculpas públicas, decir, ¿sabe qué? Aquí cometimos un error, hubo falta de prolijidad y lamentablemente pasó lo que pasó. ¿Cuáles serían esas fallas o esa falta de prolijidad con el precio, la forma que se hizo, el querer comprarla ahora mientras sus familiares directos son parte del Estado? ¿Dónde están los problemas? Mira, yo creo que parte del problema que tenemos una ministra de Estado que se encuentra inhabilitada de llevar adelante y suscribir contratos con el fisco. O sea, no se podía, más allá que quisieran. Exacto, entonces el Ministerio de Bienes Nacionales yo creo que hace bien al momento de tratar de resguardar este patrimonio. Porque en definitiva, si es que llega cualquier empresa, un privado, va a demoler la casa, la va a cambiar, va a destruir lo que esa casa tiene. Y esa casa es historia. Es historia la casa del expresidente Patricio Elwin, es historia la casa del presidente Salvador Allende. Entonces, creo que para la familia es mucho mejor que esté en manos del Estado, que la va a resguardar, lo va a abrir como museo, para que en definitiva la gente que esté interesada pueda asistir. Entonces, la idea es correcta, la forma en la cual se ejecuta es absolutamente desprolija. Y allí, te insisto, se expone sin necesidad a una ministra de Estado, a una senadora de la República y al gobierno. Ahora todos están tratando de buscar los responsables. Usted dice bienes nacionales, otros dicen Contraloría, otros apuntan a SECPRES. ¿Cómo no va a haber nadie en el gobierno que hubiera dicho, oye, esto se puede ver mal, o esto puede generar un problema? Además de los abogados que no se dieron cuenta de esta incompatibilidad que no se podía legalmente hacer. Sí, efectivamente yo creo que aquí este tipo de situaciones, y lamentablemente pareciera que en el último tiempo estamos viviendo cada vez errores no forzados por parte de ciertas autoridades que hace que todo el gobierno y todo el oficialismo esté dando explicaciones, pero aquí existe un daño colateral y que es grave. Se ha dañado la imagen del presidente Allende, se ha dañado a la familia del presidente Allende, que no tienen en este entierro ninguna vela. Te insisto, ellos pueden permanecer con su casa allí permanentemente y no les va a cambiar la vida. Te insisto, creo que hoy día el nivel de desprolijidad del Ministerio de Bienes Nacionales en particular
ha generado un daño innecesario que lamentablemente lo único que hace es poner sobre la palestra hoy día este tipo de negociaciones, haciendo críticas que me parecen absolutamente desmedidas, en particular para una familia que nunca buscó y no busca enriquecerse a través de este tipo de compras. ¿Lo ve usted como ya algo medio constante? Nos decía hace un rato el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, y otros también. Sucesivos errores, problemas de los cálculos, en DIPRES ha llamado la atención por la sucesiva, ya en varias veces que se está equivocando respecto a cuánto se va a recaudar, cuánto se va a gastar. ¿Es ya parte del gobierno equivocarse en muchas cosas o actuar con desprolijidad? ¿Usted lo haría así? Mira, lamentablemente se ha actuado en varias áreas con bastante desprolijidad y eso es efectivo, es decir, lo hemos visto en diferentes áreas. Y en este caso en particular, el actuar de una ministra en particular, porque ella es responsable de lo que ocurre en su ministerio, es de una desprolijidad que no tiene nombre y en este caso en particular altera, te insisto, y afecta a una familia que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Temas complejos. Ahora, dentro de las críticas, él en otros ámbitos, sí, gobernador Mundaca ha sido muy crítico respecto al proceso de descentralización, ha apuntado los dardos a la ministra Toá porque dice que ella es una especie como de regresión, una especie de piedra regresiva respecto a lo que se puede avanzar, echa de menos que se le den más atribuciones en materia de seguridad, para qué hablar en materias de gastos también. ¿Cómo lo ve usted? Mira, la discusión de la descentralización en particular es una discusión compleja. Y lamentablemente los gobiernos regionales y los gobernadores regionales tampoco han ayudado en este proceso de traspaso de facultades. Y por el contrario, han generado cierto nivel de rechazo por parte del Congreso, en particular del Ejecutivo, respecto a todo este plan de descentralización que existe. El caso convenio golpeó muy fuerte a casi la totalidad de gobiernos regionales. Y allí hubo un nivel de desprolijidad, hubo incluso ilícitos penales que actualmente se investigan, de los cuales los gobiernos regionales pareciera que no se quieren hacer cargo. Y allí yo creo que al gobernador Mundaca le hace falta un poco de autocrítica respecto a cómo mejoramos la calidad de nuestros gobiernos regionales en términos de establecer mejores medidas de control, mayor eficiencia en el gasto y desde esa base, solucionando esos problemas que hoy día son graves y que existen, no por nada existen varios gobernadores o exgobernadores que están siendo cuestionados actualmente producto de su involucramiento en el caso convenio. Entonces, si es que no solucionamos eso, difícilmente creo que exista el ambiente por parte también del Congreso Nacional de entregarle mayor facultades en los espacios territoriales que ellos representan. Yo puedo decir con alegría que en el caso de mi gobierno regional de la región de Los Ríos no pasó nada, es decir, existió prolijidad respecto a estos procesos, todos los proyectos pasaban por el gobierno regional o por el CORE, el Consejo Regional estaba al tanto de cada una de las acciones que se tomaban. Y no tuvimos problemas como lo que ocurrió en la Araucanía, lo que ocurrió en Tarapacá, lo que ocurrió en Los Lagos, en Biobío. Entonces, la cantidad de casos son tan graves que lamentablemente hoy día lo que nos exige, y más allá de estar pidiendo más facultades, pidiendo la eliminación, por ejemplo, de los delegados, yo pediría, veamos cómo somos capaces de entregar mayores medidas de control para que, en definitiva, esta cantidad de recursos que le entregamos a los gobiernos regionales estén bien invertidos y no terminen en manos de sinvergüenza. Ahora, hubo un momento en que parecía tener harto apoyo popular la descentralización, pero como dice usted, el caso convenio ha sido demoledor. ¿Queda relegada la idea? Como dice usted, la gente quizá no confía tanto y dice, no, mejor que lo vea el Estado central. Sí, mire, yo creo que hoy día existe la actitud no solamente de la gente o esta mirada de la gente, sino que también del mundo del legislativo en orden a piano, claro, tranquilo, evaluemos bien cómo van avanzando. Había mucho más predisposición antes que ahora. Exacto, yo creo que el caso convenio golpeó con mucha fuerza a los gobiernos regionales porque fueron los protagonistas de un escándalo nacional. Y pareciera que algunos gobernadores regionales no entienden el nivel de problema que se vivió, el nivel de uso
desmedido de recursos en fundaciones que eran bastante cuestionables. Pero probablemente el hecho de que se trataba de recursos que iban a la gente más vulnerable, los campamentos, hace que haya todavía un resquemor mayor. No son recursos que estaban en otras cosas administrativas que nadie... Y además, pareciera que los gobiernos regionales y muchos gobernadores estaban más preocupados de que le ponían trabas para el uso de sus recursos que hacer esta autocrítica en orden a que se equivocaron. Hubo problemas, te insisto, delitos detrás de esto. Entonces, si no somos capaces de controlar de mejor manera cómo funcionan los gobiernos regionales, cómo entregamos medidas de control para que en definitiva esto no vuelva a ocurrir, y desde esa base empezar después a pensar cómo podemos ir avanzando en los procesos de descentralización, creo que estamos mal orientados y ahí creo que el gobernador Mundaca se equivoca. Va a ser importante esperar las resoluciones judiciales, lamentablemente se puede demorar mucho, pero ahí cuando sepamos realmente qué es lo que ocurrió, qué delitos hubo efectivamente, dónde, cómo se produjeron, por qué. Yo hoy día lo que buscaría sería tratar de mejorar la calidad del control al interior de los gobiernos regionales, empecemos a normalizar, veamos cómo vamos avanzando, las medidas que adoptó el Ministerio de Hacienda, recordemos que hubo una circular muy criticada de la DIPRES por parte de los gobiernos regionales que restringía la utilización discrecional de los recursos y ellos decían, oye, con esto nos están cortando las manos y están impidiendo que nosotros avancemos dentro del proceso de ejecución presupuestaria. Entonces yo sería mucho más cauto, preferiría discutir cómo mejoramos el funcionamiento de nuestros gobiernos regionales, que son esenciales. Yo no le quito mérito al trabajo que desarrollan los gobiernos regionales, creo que ha sido un tremendo aporte en el proceso de descentralización y muchas veces los municipios logran desarrollar inversión, incluso los ministerios a través de estos convenios de programación que desarrollan con los gobiernos regionales. El gobierno regional es una instancia de desarrollo regional y de mejoramiento de la infraestructura de las regiones. Pero, insisto, veamos cómo mejoramos la calidad de la prestación de sus servicios, cómo mejoramos la calidad de los mismos GORE para después empezar a ver el proceso de relación para con los ministerios. Muchos gobiernos regionales lo que buscan además es que ciertos servicios regionales que tienen línea nacional con los ministerios pasan a depender de ellos. La figura del delegado para ellos es un conflicto porque el delegado muchas veces le quita espacio de poder al interior de la región. Entonces siento que es una discusión que le falta maduración y que efectivamente en algún momento tenemos que abordarla. Cambiémonos de tema, reforma pensiones. Usted ha sido muy crítico con eso. Tenemos a un gobierno presionando para que se pueda avanzar. Por otro lado, el Partido Comunista poniendo muchas presiones tanto internas como al gobierno para que esto no sea una burla, dice el presidente del Partido Comunista. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y comparte su visión el resto del partido? Mira, esto es una discusión abierta al interior de no solamente de la bancada, sino que del mundo del socialismo democrático. Y más allá de que mi presidenta nacional haya dicho que son 2 diputados los que tienen este cuestionamiento, yo diría que somos muchos más. Porque el parecer y lo que nosotros no queremos, en definitiva, que desde el discurso del no más AFP pasemos a más recursos para la AFP. Y allí es necesario desarrollar, y todos estamos expectantes respecto a cómo van avanzando los acuerdos en el Senado, en orden a qué es lo que se nos va a entregar. Porque hoy día pareciera de que nos olvidamos que el sistema actual de pensiones reposa en los hombros no de la AFP. La gran mayoría de los chilenos recibe este sistema solidario que es la PGU, que son con fondos del Estado. Porque hoy día las pensiones autofinanciadas de la mayor cantidad de los chilenos es baja. Entonces la única manera en la cual se vive hoy día con un poco más de tranquilidad es gracias al aporte que el Estado ha hecho con la creación del Pilar Solidario, que lo crea la presidenta Bachelet, que es mejorado por el presidente Piñera, pero que aún es insuficiente para poder enfrentar todo este proceso. Entonces pareciera que dentro de esta ecuación estamos hablando de la gran solución a las pensiones. Y la gran solución a las pensiones está por varias vías. Mejoremos la PGU, metámosle mano a la industria de la AFP. La AFP pareciera que son blancas palomas que aquí, además, ellos han dicho con todas sus letras, nosotros no estamos aquí para dar mejores pensiones. Nosotros estamos para administrar el fondo de capitalización individual obligatorio para los trabajadores. ¿Y qué es eso? ¿Sabe qué, señor empleador? Páseme la plata
y yo se la entrego a terceros que son empresas privadas, fondos de inversión, bancos, instituciones financieras, fondos de inversión, ojo, no solamente chilenos, sino que además extranjeros. Y allí la FP hoy día gana por la comisiones que además en Chile son bastante dispares. ¿Por qué hay AFP que me cobran el 0,5 de comisión de administración y hay AFP que me cobra el 1,4? ¿Qué sucede allí? Y allí hay dos temas que están planteándose en el proceso de discusión, que esperamos también que salga, que dice relación con la licitación de los stock. ¿Qué significa eso? Hoy actualmente se licita el stock de entrada, es decir, todos aquellos afiliados nuevos van a ingresar a una AFP que ha sido licitada, ¿ya? Y esa AFP postula, presenta comisiones más bajas. Presenta comisiones más bajas para poder ganarse ese stock de trabajadores, ¿ya? Pero además hoy día existe, y para casi todos las personas que están viendo el programa, uno le pregunta, oiga, ¿usted se cambia regularmente de AFP? Yo llevo 15 años en la FP en la cual estoy. ¿No se ha cambiado? ¿Por qué? No me he cambiado porque en definitiva uno no tiene internalizado que tiene que empezar a mirar las tasas de comisiones, cómo están las utilidades y la rentabilidad para poder cambiarse. Entonces también existe un mercado que está absolutamente cautivo al interior de la FP y las FP ganan con eso. Yo claramente estoy pensando cambiarme a una FP que en términos de comisiones me cobre menos, porque en definitiva el impacto económico también es importante. Se dice que entre una AFP y otra podría llegar a implicar cerca de 300.000 pesos de sueldo para un trabajador. También eso se podría arreglar con campañas de comunicación. O sea, si uno se diera cuenta de eso, miraría y se cambiaría. Es decir, conviene, pero claro. hoy día, si tú te das cuenta, son las AFP las que tienen copadas los medios de comunicación con su publicidad. ¿Ya? Entonces, allí hay un tema, el tema de la licitación del stock, tanto de ingreso como del stock que actualmente de los activos que se encuentran trabajando. Dos, ver también el tema de las comisiones que cobran nuestra AFP, no solamente las comisiones por la administración, porque existe una serie de comisiones fantasmas que la gente no sabe que se le cobran también, que dicen relación con los fondos de inversión. Le dicen fantasma, pero en realidad están ahí. Están ahí, son exacto. comisiones que se pagan para poder hacer son conocidas popularmente como no la conocía. Sí, exacto, son conocidas popularmente como fantasmas, pero tú tienes razón, todo esto está arreglado. Sí. ¿Ya? Pero en definitiva, ¿qué son eso? Y ahí me tocó ser parte de la comisión investigadora de estas comisiones, y tú te das cuenta que se genera un fondo de inversión, la FP le pasa miles de millones de pesos a ese fondo de inversión, se genera un negocio allí, ¿ya? Que en definitiva genera utilidades también para el FP. Entonces allí hay varios temas que en definitiva deben ser tratados y espero que en esta reforma se traten. El gran tema es, si es que llegan eventualmente a un acuerdo en el Senado, ¿lo van a respaldar los diputados? Eso es lo que están todos mirando finalmente. Es que al final del día lo que sucede es que la Cámara de Diputados no es la caja que va a respaldar un acuerdo que se ha tomado en otra instancia. Somos dos corporaciones absolutamente diferentes. O sea, usted esperaría que antes de votarlo lo concuerden con ustedes. Exacto, tenemos nosotros que sacan con aprobar algo que nosotros no somos buzón, es decir, ni el Senado es buzón, ni la Cámara es buzón. Es decir, no es que venga un acuerdo adoptado por un grupo de senadores que los diputados van a decir, qué lindo acuerdo, lo aprobamos. ¿Y lo que usted está viendo hasta ahora? Mira, yo sigo siendo bastante crítico respecto a lo que hay hasta el momento. Creo que hace falta una reforma mucho más profunda, porque creo que es insostenible, por ejemplo, que para poder igualar las rentas de las mujeres se le entregue el 0,5 de este 6% adicional. ¿Hay espacio para más? Porque incluso el diputado Cuello del Partido Comunista decía, no tenemos fuerza de movilización para poder presionar por una reforma más profunda. Quizás no será mejor pensar en algo un poco menos profundo y que se apruebe. Es que ¿sabes lo que sucede? Que si es que aprobamos algo de estas características, lo que significa que el mercado de la FP, tal cual la conocemos hoy día, la vamos a tener por 30, 50 años más. No tenemos otro momento para poder profundizar una reforma necesaria. Te insisto, el mercado de la FP, que no son encargadas de entregar pensiones dignas, sino que son las encargadas de llevar adelante procesos de inversión que generen rentabilidad para la capitalización individual, es un sistema actualmente fracasado, porque en definitiva las pensiones no son dignas y hoy día el sistema de pensiones está
descansando, como dije en un comienzo, en los hombros del Estado a través de la PGU. Si no somos capaces de hacer eso, en lo particular, yo he puesto por lo menos 2 líneas rojas. Uno dice relación con cómo les subimos las pensiones hoy día a los ciudadanos, y subir la pensión hoy día a los ciudadanos es aumentar el porcentaje de solidaridad, y ojo, hoy día no están planteando, ¿sabe qué? El 2.5 va a ir a un préstamo. ¿Cuánto significa ese préstamo para el Estado? Muchísimo. Estamos hablando de 2-3 puntos del PIB. ¿En eso vamos a endeudar al Estado a través de este préstamo? ¿Es suficiente el 0,5 para poder mejorar la pensión hoy día de las mujeres? Yo creo que no. Entonces, tal cual hoy día estamos enfrentando este proceso, creo que hace falta mucho terreno por avanzar y esperar cómo avanza este acuerdo en el Senado. Por lo menos yo, si es que no se mete mano al mundo de la AFP, a la reorganización de la empresa, al establecimiento de las comisiones y no se mejora efectivamente las pensiones hoy día de nuestros jubilados, yo no estoy disponible. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Buena semana. Muchas gracias, que tengan una excelente semana ustedes. Igualmente, lo dejamos invitado a que sigan con nosotros aquí en emol.com.